Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos a fondo en un periodo bastante clave, 1916 a 1930. Es la época en que el protestantismo, realmente echa raíces en América Latina. Nos basamos en la historia del cristianismo en América Latina de Pablo Alberto de Eiros. Un material muy rico, sí. Pensemos un poco en el momento. Justo después de la Primera Guerra Mundial, el mundo estaba cambiando muchísimo. La influencia europea, digamos, bajaba y la de Estados Unidos, crecía y crecía en la región. Ajá. La idea hoy es entender cómo, en medio de todo eso, el protestantismo se estableció tan firmemente. Y ¿qué caracterizaba a esas primeras iglesias misioneras? Sí, es que hay que entender la complejidad de esos años, ¿no? Por un lado tenías a las élites liberales latinoamericanas, muy enfocadas en modernizar. La modernización como meta absoluta casi. Exacto. Miraban a Estados Unidos, a Gran Bretaña, como los modelos a seguir, el progreso. Y veían la herencia católica, la hispano-portuguesa, como un lastre. El oscurantismo, decían a veces. Justo. Pero claro, esa modernización que se financiaba exportando materias primas, lo que hizo fue profundizar una nueva dependencia, primero británica, luego norteamericana. Ahí entra la famosa política del Big Stick. Exactamente, la intervención directa. Y es crucial ver esto. El protestantismo, sobre todo el que venía de Estados Unidos, no apareció de la nada. Llegó acompañando y, en cierto modo, siendo parte de esa expansión económica, política y hasta cultural. Claro, después de 1918, la presencia de Estados Unidos, económica, política, se vuelve dominante. Claramente desplaza a las viejas potencias europeas. Y los gobiernos liberales de la región, pues, facilitaron eso. Impulsaron ferrocarriles, telégrafos, puertos, sistemas educativos. Buscando el orden y progreso. Sí, pero muchas veces a costa de integrarse de forma subordinada al capital extranjero. Veían a las naciones anglosajonas no solo como potencias económicas, sino como portadoras de una cultura superior, digamos. Y ahí la conexión con la religión se pone fascinante. Según la fuente que estamos viendo, el protestantismo, especialmente el de Estados Unidos, se identificó mucho con esa visión modernizadora. Ajá. Y en la práctica, con la influencia cultural y económica norteamericana, a veces su mensaje no solo era de fe, también exaltaba los valores anglosajones, ¿no? Y llegaba a menospreciar lo indígena, lo mestizo, y a culpar al catolicismo del atraso del continente. Es que era una dinámica de doble filo. Mientras el protestantismo avanzaba ligado a esta idea de modernidad anglosajona, la Iglesia Católica también se movía. Por un lado, intentó, revitalizar su propia misión, pero importando a un catolicismo muy europeo, muy del siglo XIX. Y por otro, buscó acomodarse, convivir con esos mismos estados liberales que antes la habían combatido. Una especie de tregua pragmática. Entonces, a ver cómo eran esas iglesias protestantes que empezaron a surgir. Sabemos que las primeras, allá por el siglo XIX, eran de inmigrantes europeos, alemanes, suizos. Galeses también, y funcionaban casi como capillas étnicas, muy cerradas a su propia gente. Claro, enclaves. Exactamente, enclaves con poca intención de crecer fuera de su grupo. El cambio real, el que va a definir el protestantismo latinoamericano como lo conocemos, vino después. Vino con las sociedades misioneras, mayormente norteamericanas. Ellas llegaron con un otro plan: plantar iglesias para los latinoamericanos, sobre todo en las ciudades. Esa es la diferencia clave. Y aquí está el punto, citando a Bastián, a través de Eiros. Estas nuevas iglesias eran, en muchos sentidos, copias fieles de las de Estados Unidos. Copias fieles. ¿En qué sentido? En todo. No solo en la doctrina, la liturgia, sino en la organización, la ética puritana, la cultura misma. Difundieron una fe, pero envuelta en lo que Bastián llama la matriz cultural del American Way of Life. Y esa ideología encontró mucho eco en las clases medias urbanas que estaban surgiendo. Gente que buscaba nuevos referentes, quizás. Probablemente. Y así pasamos de iglesias de inmigrantes a iglesias de misión, fundadas por extranjeros, sí, pero dirigidas a la población local. Y estas últimas,
Rápidamente superaron en número a las otras y marcaron el perfil del protestantismo en la región por muchísimos años. Hay un historiador, Kenneth Scott Latourette, que habló del siglo XIX como el gran siglo de la expansión misionera cristiana en el mundo. Sí, una figura clave. Pero parece que para América Latina, ese gran siglo realmente arrancó después de 1914, justo en este periodo que estamos analizando. Aunque bueno, los inicios no fueron tan fáciles, ¿no? No, para nada. El crecimiento al principio fue, en general, lento. Costó mucho trabajo. Las viejas iglesias de inmigrantes, después de 1930, tendieron a estancarse o incluso a bajar. Las iglesias de misión sí empezaron a crecer, pero de forma muy desigual. Las cifras globales a veces se engañan un poco. A ver, ¿qué dicen los números? Mira, en 1916 se calculaban unos 500,000 protestantes en toda América Latina y el Caribe. Pero la gran mayoría, la inmensa mayoría, estaba en las Antillas Británicas. Los latinoamericanos bautizados eran apenas unos 95,000. 9 años después, 1925, el total subió a 750,000, con unos 123,000 latinoamericanos. Es crecimiento, pero modesto. Pero aquí viene lo interesante. El caso de Brasil. Es que lo de Brasil es realmente impresionante. Sí lo es. Según datos de Kenneth Group, que cita la fuente, entre 1911 y 1938. A ver, mientras el protestantismo en toda Sudamérica crecía un 88%, en Brasil creció un 624%. 624%. Es una cifra descomunal. Ningún otro campo misionero en el mundo se le acercaba. Brasil fue, y bueno, sigue siendo, un caso muy particular. La fuente apunta a varios factores combinados: la composición racial y social, una religiosidad popular muy fuerte, muy sincrética. El espiritismo, por ejemplo. Exacto. También altos niveles de analfabetismo, una estructura social que se estaba moviendo mucho, pero un elemento que parece haber sido clave, sobre todo en las ciudades, fue la aparición temprana y explosiva del pentecostalismo. El pentecostalismo ya marcando la diferencia desde entonces. Muchísimo. Ya en 1942, un tal J. Merrill Davis escribía que la iglesia evangélica en Brasil crecía más rápido que en cualquier otro país del mundo. Fue tan notable que incluso figuras importantes como Juan Macay, en la Conferencia de Madrás en 1938, llegaron a pedir que se redirigieran misioneros de Asia hacia América Latina. Veían la oportunidad única que era la región, sobre todo Brasil. Qué contraste tan fuerte con México, ¿no? Ahí, las denominaciones históricas que llegaron primero, metodistas, presbiterianos, bautistas, tuvieron un crecimiento muchísimo más lento. Mucho más modesto, sí. Las cifras son claras. Hacia 1926 apenas sumaban 24.500 miembros entre todas. Y algunos grupos pioneros, como los bautistas del sur, estuvieron estancados casi 40 años con menos de 3.000 miembros. Es que el contexto mexicano era radicalmente distinto. La inestabilidad después de la Revolución de 1910 fue tremenda. Las leyes anticlericales de la Constitución de 1917... que afectaban a todos, católicos y protestantes. A todos por igual, sí. Luego, las tensiones internas. Empezaban a surgir líderes nacionales y chocaban mucho con los misioneros extranjeros. Había competencia, a veces muy dura, entre las distintas agencias misioneras. Un panorama complicado. Muy complicado. Y a eso súmale una oposición católica muy organizada y un nacionalismo antiestadounidense muy fuerte. Sin embargo, es interesante, incluso en México, los grupos pentecostales que llegaron un poco después, como las Asambleas de Dios, sí crecieron bastante más. Aunque su impacto total no fue como en Brasil en esta época. Y también surgieron cosas locales importantes como la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. La fundó un laico mexicano en 1916 y creció muchísimo sin depender de misiones extranjeras. Fascinante. Hablemos un poco más de los misioneros. ¿Fueron los agentes principales de esta expansión? Su número aumentó bastante, ¿verdad? Sí, creció. De unos 1,400 en 1903 a casi 3,000 en 1938. Y la gran mayoría venía de Estados Unidos. ¿Y dónde se concentraban? Principalmente en Brasil, Argentina, México, Chile, Cuba, Puerto Rico. Esos eran los campos principales. ¿Y cómo eran? El perfil típico. Generalmente venían de clase media,
con un entusiasmo evangelizador enorme, muy influidos por las campañas de Moody, por el lema de Mott de evangelizar el mundo en esta generación. Ese lema fue muy potente. Muy potente. Veían a América Latina como una frontera espiritual. Los enemigos eran para ellos los paganos y los papistas, y sus aliados naturales los liberales modernizadores. Se veían a sí mismos como portadores de la fe, sí, pero también de la civilización, del progreso, del modelo estadounidense, en el fondo. Bastián, que citabas antes, hablaba de una triple función del misionero, ¿no? Exacto. Según él, era un reformador moral que buscaba implantar la civilización cristiana estadounidense. Era un informador económico y cultural, promotor de las virtudes del sistema norteamericano. Y era un embajador de un nuevo orden social, basado en la relación directa del individuo con Dios. ¿Y su preparación? ¿Era uniforme? No, variaba. Los que venían del norte de EU solían tener formación universitaria. Los del sur a veces tenían estudios más básicos, de institutos bíblicos. Entendido. Ahora, ¿cómo llevaban el mensaje a la gente? ¿Qué métodos usaban? Parece que fueron muy diversos. Muy diversos, sí. Un área donde pusieron un énfasis enorme fue en las escuelas. Las escuelas protestantes. Muchísimas. Para 1916 ya había como 1,100 escuelas primarias y 140 secundarias. La enseñanza de la Biblia era obligatoria, claro. El objetivo era doble: evangelizar y formar nuevas élites con valores modernos. Y muchos colegios alcanzaron gran prestigio, como el Mackenzie en Sao Paulo o el Instituto Americano en La Paz. También hubo escuelas técnicas, agrícolas. Sí, de todo tipo. A veces, esta labor educativa parecía tener un impacto más visible, más rápido, que la predicación directa. Y además de las escuelas, ¿qué otras instituciones crearon? Bueno, los hospitales y clínicas fueron importantes. Daban mucha visibilidad, mucho prestigio social. El Clínico Bíblico en Costa Rica de 1929 es un ejemplo. Aunque dependían mucho de fondos extranjeros, ¿no? Esa era la debilidad, ¿sí? La dependencia. Las imprentas y publicaciones también fueron clave. Surgieron editoriales, periódicos como La Nueva Democracia. ¿Y qué publicaban? Mezclaban contenido religioso con noticias generales y, bueno, una clara promoción de los valores asociados a Estados Unidos. Y, por supuesto, dentro de las iglesias, las escuelas dominicales eran el pilar de la educación religiosa. Bien, eso en cuanto a instituciones. ¿Y métodos más directos de evangelización? También hubo mucha actividad ahí. Las campañas masivas de evangelización fueron una novedad importante. Las popularizó un escocés, Enrique Strachan, y predicadores como el argentino Juan Barreto desde 1920 más o menos. ¿Campañas en estadios, teatros? Exacto. Luego, las reuniones al aire libre, muy usadas por grupos como los Hermanos Libres, el Ejército de Salvación, cantos, testimonios, predicación en plazas. A pesar de las burlas, a veces la violencia, ganaban gente. Me imagino que no era fácil. No, nada fácil. También estaban los coches bíblicos. Eran vehículos adaptados, llevaban literatura, a veces proyectaban películas, llegaban a zonas rurales. Y las reuniones en carpa, muy efectivas para atraer gente que quizá no entraba a un templo. Fueron pioneros en Argentina, luego se extendieron. ¿Por qué en carpa? Eran portátiles, baratas, cabía mucha gente, muy prácticas. Y no podemos olvidar la tecnología, la radio. Eso debió ser revolucionario. Totalmente. Ahí empiezan las primeras emisoras evangélicas. El caso más famoso es HCJB, La Voz de los Andes, en Ecuador. Desde 1931 se considera la primera emisora misionera cristiana del mundo. Transmitía en castellano, en inglés. Imagínate el impacto de llegar directo a las casas. Ya Barreto había usado la radio en Argentina en 1928. Una combinación de estrategias muy dinámica, realmente. Sí, muy activa. Ahora, vayamos al contenido. ¿Cuál era el mensaje central que transmitían? ¿Y quiénes lo escuchaban principalmente? El núcleo del mensaje era sin duda la necesidad de una conversión personal a Cristo. Una experiencia individual. El encuentro personal con Dios. Eso es. Y esa experiencia tenía que traducirse en una vida transformada, con una ética muy rigurosa. No fumar, no beber alcohol, no bailar, no ir al cine a veces, no juegos de azar. Una vida muy distinta a la tradicional. Muy marcada, sí.
Había un gran optimismo en que la suma de estas transformaciones individuales llevaría, casi de forma automática, a mejorar la sociedad entera. Y como ya dijimos, un componente anticatólico muy fuerte era común. Presentaban el catolicismo como paganismo, como la causa del atraso. ¿Y quiénes respondían a este mensaje? ¿Quiénes se convertían? Según analiza la fuente, los que más respondían eran las clases populares y las clases medias bajas, urbanas. Sectores que estaban subiendo socialmente o que querían subir. ¿Por qué ellos? Bueno, parece que el protestantismo les ofrecía varias cosas. Una nueva identidad, una comunidad de apoyo mutuo, una ética de trabajo, de ahorro, que ayudaba al ascenso económico, y también una ideología que justificaba romper con las tradiciones. Las élites liberales, por otro lado, simpatizaban. Les gustaba el anticlericalismo, la conexión con la modernidad, con Estados Unidos. Pero no se convertían ellos mismos. Rara vez, les interesaba más como un aliado ideológico que como una opción de fe personal. Entendido. Pero este proceso de echar raíces no fue, digamos, tranquilo. Estuvo lleno de debates, de conflictos. ¿Cuáles fueron las principales tensiones de este periodo? Hubo varias muy importantes. Una fue el debate mismo sobre si América Latina era un campo misionero legítimo como Asia o África. ¿Por qué el debate? Ya eran cristianos, ¿no? Católicos pero cristianos. Claro, esa era la cuestión. La Conferencia Misionera de Edimburgo en 1910 evitó el tema. Pero el Congreso de Panamá en 1916, con mucha influencia norteamericana, sí afirmó que había que misionar en América Latina y justificó una misión claramente anticatólica. Congresos posteriores como Montevideo en 1925 y La Habana en 1929 ya tuvieron más presencia latina. Ahí se empezó a hablar más de cooperación, de educación, de nacionalizar las iglesias, pero no se logró una estrategia única. Otro conflicto obvio, la relación con el catolicismo. Obvio y muy duro. Fue una relación casi siempre hostil. Hubo violencia física contra predicadores, contra conversos, campañas de difamación. Los acusaban de ser agentes extranjeros, de traidores. Y la respuesta protestante tampoco era pacífica, decías. A menudo era muy polémica, muy combativa, con himnos, sermones muy anticatólicos. Ser protestante era una ruptura cultural muy fuerte. Aunque bueno, algunos historiadores como Prien señalan un mérito indirecto. Esta presencia protestante forzó a la Iglesia Católica a tomarse más en serio su propia evangelización de las masas. Interesante. También mencionaste debates internos sobre el enfoque de la misión, salvar almas o cambiar la sociedad. Exacto. El evangelio social que venía de Estados Unidos, esa idea de aplicar principios cristianos a problemas sociales como la pobreza, la injusticia, generó discusión. El Congreso de Montevideo dijo que la evangelización individual y la acción social eran complementarias. Pero en la práctica, la tendencia dominante sobre todo de las misiones norteamericanas siguió siendo el énfasis en la conversión individual. Se pensaba que si cambiaban las personas, la sociedad cambiaría sola. La transformación estructural quedó más bien en segundo plano. Y dos temas que parecen muy conectados, formar líderes locales y la dependencia del extranjero. Temas cruciales y muy tensos. La formación de pastores, de líderes nacionales, fue muy lento al principio. Había mucho paternalismo de los misioneros. Desconfianza, quizá. Sí, desconfianza en la capacidad de los latinoamericanos para liderar. Se crearon seminarios, institutos bíblicos, sí. Y los congresos reconocían que hacían falta líderes nacionales preparados. Pero la educación teológica siguió muy controlada por extranjeros. Y eso se ataba directamente a la dependencia económica. El ideal eran las tres autos, ¿no? Autogobierno, autosostenimiento, autopropagación. Ese era el discurso, el ideal misionológico. Pero la realidad, en esta época, era de una dependencia financiera muy fuerte de las juntas misioneras de EEUI y Europa. Y claro, quien controla el dinero, controla las decisiones. Muchos pastores nacionales recibían su sueldo de las misiones. Eso creaba subordinación, limitaba la autonomía. Esta tensión entre querer ser autónomos y depender del extranjero fue constante y dolorosa. Bien,
Hemos cubierto bastante. Si tuviéramos que resumir, que destilar las características de este protestantismo que se consolidó entre 1916 y 1930, ¿cuáles serían los rasgos clave según la fuente? Yo destacaría al menos 4. Primero, un fuerte espíritu polémico, muy reactivo a la oposición católica, centrado en la conversión personal como ruptura, y con un fuerte énfasis en separar Iglesia y Estado. Una herencia anabaptista, quizás. Podría argumentarse, aunque es complejo. Segundo, una dinámica social y política muy clara. Se alineó con el proyecto liberal modernizador. Se presentó como la religión del progreso, de la libertad. Pero esa alianza también lo ató a la expansión anglosajona, con todo lo que eso implicaba. Tercero, Una actitud muy proselitista. El foco era ganar conversos, lograr esa decisión individual que llevaba a un cambio moral visible, al hombre nuevo, muy diferente de las iglesias de inmigrantes que eran más de mantener la comunidad. y cuarto, Un profundo celo por la Biblia, la sola escritura como principio absoluto. Se promovió mucho la idea de la inerrancia bíblica, a veces con una lectura muy literal a histórica. La Biblia era un símbolo de identidad, el pueblo del libro. Se enfatizaba muchísimo distribuirla, leerla, estudiarla, buscando volver al modelo del cristianismo primitivo. Ha sido un recorrido realmente revelador por una época fundacional. Hemos visto esa mezcla de energía misionera, de adaptación a contextos tan diferentes, el crecimiento a veces explosivo, a veces lento, las alianzas, las tensiones, todo lo que marcó cómo el protestantismo se estableció en América Latina en esas décadas. Exacto. Y todo este proceso deja una pregunta flotando, ¿no? Este modelo de establecimiento, con esa marca norteamericana tan fuerte al inicio, esa mezcla de fe con valores culturales concretos, esa tensión entre lo extranjero y lo nacional, la dependencia económica. ¿Cómo preparó todo eso el terreno para la increíble diversidad que vimos después? Claro, como el ascenso del pentecostalismo que ya mencionamos. Justamente, que ya mostraba su fuerza en Brasil. Cómo interactuaron estas fuerzas, las heredadas de este periodo, y las nuevas corrientes más locales, más autóctonas. Cómo dieron forma a ese mosaico evangélico latinoamericano tan complejo, tan vibrante que vemos hoy. Es una historia que, bueno, claramente tiene muchos capítulos más por explorar. Sin duda. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta exploración a fondo. Hasta la próxima.